Y a propósito de los 45 años de la CLIFIM, que celebramos el pasado 14 de marzo, nos acompaña, como ya ven en nuestra sala de entrevista esta mañana, Mabel Ballesteros, presidenta nacional de la CLIFIM. Muy buenos días, Mabel, bienvenida y qué gusto tenerla aquí esta mañana. Gracias por la invitación. Mabel, hace pocos meses fue su 7º congreso. ¿Cuáles fueron los planteamientos más sobresalientes de todos los participantes? Bueno, realmente el Congreso impuso un reto importante en el contexto cubano actual y yo creo que el principal planteamiento fue dirigido a lograr articular un sistema de atención y de trabajo desde y para las comunidades, abogar por el mayor empoderamiento de los jóvenes y de las mujeres en el contexto social del país. Y yo creo que sobre todas las cosas, sostener el funcionamiento de la estructura organizativa de la asociación que permita articular un sistema de atención que llegue a todos. El Congreso se proyectó por reforzar valores y principios que hacen mucha falta en este momento. Y sobre todas las cosas, por la formulación de la ley cubana para la discapacidad, por decirlo de alguna manera, que pueda armonizar el sistema de trabajo y de todas las políticas públicas de la nación en torno a los derechos de las personas con discapacidad. El Congreso marcó un compromiso ante la sociedad cubana, ante el gobierno, ante el país, también ante los movimientos de solidaridad de América Latina y del mundo, que nos permitan mayor equidad, mayor justicia y mayor participación efectiva de las personas con discapacidad. Realmente fue la gran fiesta de la discapacidad en Cuba y nos ha permitido inspirarnos un poco más y vivir con más alegría y más profundamente cada acontecimiento de todo lo que sucede allá en los barrios. Y creo que de ahí está su valía. Mabel, por ejemplo, las personas que nos sintonizan a esta hora y tienen algún interés para asociarse, ¿qué pasos deben seguir? Por ahí hay un sistema de trabajo muy bien articulado que data desde los años 80, que se ha ido perfeccionando en la medida que se ha ido desarrollando el trabajo organizativo en la asociación y se ha ido lógicamente contextualizando a la realidad cubana, porque hay muchas discapacidades generadas por desgaste de la edad, hay otras que son adquiridas por alguna lesión o un accidente u otra causa similar, pero que provocan una discapacidad permanente y evidente. El proceso de asociación inicia en el municipio y, por decirlo de la manera más sintetizada posible, inicia en el barrio, porque en cada comunidad nosotros tenemos alrededor de 1.800 organizaciones de base que las hacemos coincidir con los consejos populares y las circunscripciones. Y es desde ahí donde el coordinador de cada área identifica a la persona se dirige al coordinador y empieza a fluir un trabajo de solicitud a nivel municipal. El municipio tiene toda la facultad para poder aceptar o no a la persona siempre y cuando cumpla el requerimiento de tener una discapacidad permanente y evidente y manifestar su voluntad. Porque aquí nadie puede llegar si no tiene una voluntad expresa de querer integrarse a la asociación y acoger los programas y los proyectos de la estrategia de trabajo que tiene concebida la asociación. Y así se establece por estatuto. Pero es un proceso simple que en muchas ocasiones se complejiza por la falta de interpretación, pero que les aseguro que no tiene ninguna complejidad. Inicia en el municipio y termina ahí con la emisión del carnet y del número de asociados que emite la dirección provincial. Qué bien. Ya lo decíamos, la CLIFIM cumplió 45 años, una trayectoria que no ha estado exenta de retos, pero también de alegrías, ya usted lo decía. Hábleme un poco de la trayectoria entonces de la asociación, del trabajo y también del apoyo con todos sus miembros. Claro. La asociación surge como una necesidad de las personas con discapacidad y agradecer a aquel comité gestor que solamente se integró por 32 personas, dirigido por la señora Hilda, que ya hoy no está, pero la recordamos como su miembro fundadora, quien fue la primera en promover todas las iniciativas de asociar.
y realmente en estos 45 años hemos tenido mucha historia y hemos tenido muchas situaciones que nos han permitido el crecimiento. Pero siempre hemos identificado desde los inicios que existimos por la necesidad de tener algo, una institución que nos permitiera poder intercambiar ideas, propósitos, aspiraciones, sueños, iniciativas en torno a la necesidad de la persona con discapacidad. Y empezamos con un reto impuesto de la cotidianidad, como fue la necesidad de que la gente fuera a la escuela, de que los compañeros nuestros tuvieran acceso al empleo, pudieran hacer deporte, pudieran estar en las manifestaciones de la cultura. La superación profesional. La superación profesional, muy interesante hoy, porque muchos eran vetados y llegaban hasta la secundaria y de ahí no estudiaban. Y nosotros realmente buscamos un espacio de mucha reivindicación, que eso ha sido en sí la asociación, que ha permitido en primer lugar establecer un consenso de la opinión de sus propios miembros que nos permita posesionar ante el gobierno, ante las instituciones, la necesidad de poder emitir no solamente una legislación, sino también una política pública que permitiera el acceso de las personas con discapacidad a una vida socialmente útil. Y así es que hoy la asociación tiene casi 20.000 personas vinculadas laboralmente en centros ordinarios y unos cuantos más profesionales que están hasta en los institutos, en las academias de ciencia, haciendo como muestra del resultado de su formación en el proceso que tiene el país, en el proceso que tiene el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior y las instituciones del Estado que facilitan todo el proceso académico y de formación. Y yo creo que eso ha sido en sí un reto importante que nos impusimos desde los primeros años y que ya hoy, al cumplir 45 años, lo vemos muy bien consolidado. El movimiento de artistas aficionados se ha convertido en una cantera vital para hacer un movimiento de artistas profesionales, ya personas que viven del arte y que hacen una realización y una vinculación con otros artistas que nos permite darle visibilidad a todo el poder creador que tiene la persona con discapacidad. Y disfrutamos con mucha alegría todo esto. Y del deporte, ni hablar del deporte, es algo que está muy visible hoy y que es muy tangible, porque el resultado de los Juegos Paralímpicos de París fue la máxima expresión de lo que es un proceso de inclusión de la persona con discapacidad a la vida, ¿sí? Y el acceso al derecho. Y yo creo que se materializa así. Si hablamos de retos justamente y alegrías, no debemos pasar por alto entonces los derechos ganados, ya se refería a ello a partir de la aprobación entonces del Código de las Familias. ¿Se puede decir que ha habido un antes y un después tras aprobada esta legislación y por qué? Sí, el Código de las Familias tiene un antes y un después para la sociedad en sentido general, pero particularmente para nosotros, que tuvimos tanta participación en su formulación, tiene un elemento clave que es darle visibilidad a la vida real de la persona con discapacidad y al sistema de apoyo, por decirlo de alguna manera, porque siempre vamos al sistema de atención y nos quedamos en ese vacío que puede interpretarse de la manera en que la persona entienda. Pero consideramos y manejamos el término del apoyo y el apoyo que se convierte a través del Código de la Familia ya en un derecho de la persona y en una obligación gubernamental. Y yo creo que es ahí donde está el principal reto. Nos quedan muchas cosas y le quedan muchas cosas a la sociedad cubana, que está basado fundamentalmente en la cultura en sentido general que necesita tener toda la población en temas de discapacidad. Porque muchas veces lo visible te margina hasta cierto punto y no llegamos a entender la particularidad. Y sí sabemos que todavía en las comunidades, que es donde lo palpamos, falta más intersectorialidad, falta más vinculación de todos los organismos, de todas las instituciones del barrio, en función de descubrir la persona que está allí, que no sale, que no es visible, que nadie lo visita y que muchas veces
no lo podemos ver como el problema del barrio. Lo tenemos que ver como uno más del barrio al que hay que abordar y darle la oportunidad tangible de poderse desarrollar. Y es por eso que el Congreso, en su máxima expresión, tiene como eslogan que salimos con un Congreso que lo montamos, lo elaboramos desde la comunidad y que muere en la comunidad. Y es por ello que todo el plan operativo del 2025 está dirigido precisamente a reforzar esas acciones de vínculo, de descubrimiento, de participación y llevar hasta allí todo lo que estamos haciendo. Y yo creo que en ese mismo sentido se revierte el beneficio del derecho que da el Código de la Familia a todos los ciudadanos cubanos. Ya usted lo decía, falta mucho por hacer en toda esta sociedad para que exista una inclusión real y no solo en papel, ¿es así? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Cuba tiene muy avanzada la política pública y la legislación en sentido general, a tal punto que desde el mismo triunfo de la revolución nosotros siempre entendíamos que había una equidad con bastante equilibrio social y que nosotros no entendíamos tener la necesidad de buscar en el tratamiento y el abordaje de la discapacidad una diferencia. Y la diferencia está precisamente en lograr la herramienta que se requiere para lograr una mejor atención que facilite la inclusión social de las personas. Y no es medir a todo el mundo por el mismo rasero, porque cada persona es un mundo. Claro que sí. Y la ¿De qué persona tanto se habla? Con discapacidad, aunque tenga la discapacidad, es un mundo diferente. Cada ser humano tiene en sí implícita una diversidad. Con sus problemáticas. Exactamente. Mabel, muchísimas gracias. Gracias por compartir este amanecer junto a nosotros y ahondar un poquito más en el quehacer de esta asociación y también el apoyo que representa para todas las personas en situación de discapacidad físico-motora. Formar parte de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores constituye una oportunidad de crecimiento personal para muchos. Muchísimas gracias.